Aquellas 5 palabras, pronunciadas por un hombre alto y desconocido con un elegante traje, cambiaron mi vida para siempre. Ven conmigo. Confía en mí. Estaba sentada en el frío suelo de mármol del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, temblando, muerta de hambre y completamente sola, cuando se detuvo justo frente a mí. Su mirada se posó en la chica de provincias que lloraba, rodeada de joyerías de lujo cerca de las cuales ni siquiera podía permitirse respirar. Pero retrocedamos 4 horas, al momento en que me di cuenta de que mi propia madre me había abandonado. Tenía 14 años y estaba en la puerta de embarques 23, viendo cómo el avión con destino a Marrakech rodaba por la pista con mi familia a bordo y evidentemente sin mí. Solo yo, una cría delgaducha con una camiseta demasiado grande, asimilando lentamente que mi madre había mirado a mi hermano, se había creído sus mentiras y había subido a ese avión sin volver la vista atrás ni una sola vez. No me perdió entre la multitud ni se confundió. Me dejó allí a propósito. Y 4 horas más tarde, cuando la policía la llamó en Marrakech, cuando descubrió lo que su niño de oro había estado planeando en realidad, cuando se enteró de que no se trataba de unas vacaciones, sino de 600.000 euros, su rostro se quedó blanco como el de un cadáver. Para entender por qué ese momento fue, en realidad, lo mejor que me ha pasado nunca, necesitas saber lo invisible que había sido toda mi vida. Me llamo Sofía Vargas. Ahora tengo 32 años y dirijo una próspera empresa de importación y exportación. Pero en aquel entonces, a los 14, yo era básicamente el personaje secundario de la familia. ¿Sabes esa gente que ilumina una habitación al entrar? Pues yo era todo lo contrario. Era como el papel pintado, la clase de niña que podía estar sentada a la mesa y aún así pasar completamente desapercibida. Mi madre, Patricia, hacía turnos dobles como administradora en el Servicio Andaluz de Salud. Llevaba haciéndolo desde que mi padre murió, cuando yo tenía 6 años. La muerte de papá fue un golpe muy duro para nuestra familia, pero a quien más afectó fue a mi hermano Santiago. O al menos, eso es lo que mi madre siempre creyó. Santiago tenía 9 años cuando perdimos a papá, y desde ese momento se convirtió en el hombre de la casa a ojos de mi madre. Santiago era 3 años mayor que yo, el delantero estrella del equipo de fútbol local, con una dentadura perfecta y el tipo de sonrisa que hacía que los profesores se olvidaran de que no había hecho los deberes. Era incapaz de hacer nada malo, y lo digo literalmente. En 17 años, jamás vi a mi madre culpar a Santiago de nada. Si algo se rompía, había sido yo. Si faltaba dinero, tenía que haberlo cogido yo. Si había una discusión, la había empezado yo. Aprendí muy pronto que defenderse era inútil, así que me convertí en la niña buena, la callada, la que nunca se quejaba, nunca reclamaba atención, nunca daba problemas. Creía que si era lo bastante buena, lo bastante discreta, lo bastante invisible, al final mi madre se daría cuenta de mi existencia. Nunca lo hizo. Mi abuela, Isabela, la madre de papá, vivía en Córdoba, a unas 2 horas de nuestra casa en Sevilla. Santiago solía pasar los veranos con ella cuando mamá hacía turnos extra. La abuela Isabela era la única persona que parecía percibir que yo existía. Me enviaba libros por correo, me llamaba por mi cumpleaños, cuando a mamá se le olvidaba, y me contaba historias de mi padre cuando era pequeña. Pero se estaba haciendo mayor, y no la veía tanto como me habría gustado. El verano que cumplí 14 años, algo cambió. Me admitieron en una prestigiosa escuela de artes, algo muy importante, con una beca completa, el tipo de cosa que debería haber enorgullecido a mi madre. Por un breve instante, toda la atención se centró en mí. Santiago lo odió. No dijo nada directamente, pero yo podía sentir su resentimiento como una corriente de aire frío en la habitación. Empezó a hacer pequeños comentarios sobre que las escuelas de arte eran una pérdida de tiempo, que probablemente iba a dejar a la familia en ridículo, que la beca debía de ser un error. Mi madre no me defendió, se limitaba a cambiar de tema. Una semana antes de nuestras vacaciones ocurrió algo extraño. Volví a casa pronto del instituto. Teníamos jornada reducida por reuniones de profesores y oí la voz de Santiago que venía de su habitación. La puerta estaba entreabierta y hablaba por teléfono con alguien. No pretendía escuchar a escondidas, pero sus palabras me dejaron helada. El fondo fiduciario, dijo, y ella no puede enterarse. En cuanto cumpla los 18, está todo arreglado.
Accidentalmente pisé una tabla del suelo que crujió y él salió disparado, cerrando la puerta de un portazo. ¿Me estabas espiando? Tenía la cara roja de ira. Acabo de llegar. No estaba. No te metas en mis asuntos, Sofía. Te lo digo en serio. Me apartó de un empujón y bajó las escaleras. Me quedé allí un buen rato, confundida. ¿Qué fondo fiduciario? ¿De qué estaba hablando? No lo entendí entonces. Ojalá lo hubiera hecho. Unos días después, nos fuimos a nuestras grandes vacaciones familiares. Mamá había ganado un viaje a Marruecos en la lotería de Navidad de su trabajo, una de esas cestas que sortean en el hospital. Eran nuestras primeras vacaciones de verdad en años, y yo estaba realmente emocionada. 2 semanas en Marruecos, playas, zocos, aventura. La ruta de vuelo nos llevaba de Sevilla a Madrid para una escala de 6 horas, y de ahí a Marrakech. Yo llevaba poco equipaje, una sola maleta. Santiago llevaba 3. Recuerdo que bromeé para mis adentros sobre cómo había aprendido a no ocupar espacio en esta familia, ni siquiera en el compartimento de equipaje. El vuelo a Madrid fue largo, pero no me importó. Tenía un asiento de ventanilla y pasé la mayor parte del tiempo leyendo y viendo películas. Santiago y mamá estaban sentados juntos, unas filas más adelante. De vez en cuando, los veía reírse de algo y sentía esa punzada familiar de exclusión, pero la reprimía, como siempre. Cuando aterrizamos en Madrid, estaba agotada pero maravillada. Aquel aeropuerto era increíble, como un palacio de cristal y mármol. El baño que usé tenía mejor iluminación que todo mi instituto. Había joyerías, tiendas de diseño y restaurantes que parecían sacados de una revista. Deambulaba con la boca medio abierta, sintiéndome como una paleta que hubiera acabado en la corte de un rey. Mi atuendo no ayudaba. Llevaba mi camiseta ancha favorita de un grupo de rock que ya casi no escucho y unos vaqueros que me quedaban un poco largos porque los había comprado en rebajas. Tenía exactamente el aspecto de lo que era. Una cría de 14 años de Andalucía que no tenía ni idea de dónde estaba. Santiago sugirió que nos separáramos para explorar la terminal durante la escala. Dijo que llevaría a mamá a ver la zona de las tiendas de lujo y que yo podía ir a echar un vistazo a la librería. La verdad es que me pareció bien. La paz era un bien escaso en mi familia y quería disfrutar de ese tiempo a solas. Antes de irme, Santiago se ofreció a guardarme la mochila. No querrás ir cargando con eso por todas partes. Yo te la guardo. En esa mochila llevaba mi pasaporte, mi tarjeta de embarque, mi dinero de emergencia, 40 euros que mi abuela me había dado antes del viaje. Se la di sin pensarlo. ¿Por qué no iba a confiar en mi hermano? Ojalá pudiera volver a ese momento. Ojalá pudiera agarrar a aquella niña por los hombros y decirle que se aferrara a su bolso como si le fuera la vida en ello, porque, en cierto modo, así era. Fui al baño. Estuve unos 15 minutos hojeando en la librería y luego volví a nuestro punto de encuentro, cerca de la puerta C23. Santiago y mi madre no estaban. Esperé 30 minutos, 45. Me repetía a mí misma que se habrían entretenido con las compras, que habrían perdido la noción del tiempo, pero un nudo de angustia me atenazaba el estómago. Finalmente, encontré un mostrador de información y pregunté por nuestro vuelo a Marrakech. La mujer que estaba detrás tecleó algo en su ordenador y me miró con preocupación. Ese vuelo ya ha embarcado, cariño. Está rodando hacia la pista ahora mismo. No, eso. Mi familia está en ese vuelo. Se supone que yo también debería estar. Volvió a comprobar. Patricia Vargas, embarcada. Santiago Vargas, embarcado. Sofía Vargas. No se presentó. El corazón se me paró. La vista se me nubló. Creo que le pedí que lo repitiera 3 veces antes de que las palabras llegaran a mi cerebro. Me habían dejado. Mi madre y mi hermano se habían subido a ese avión y habían volado a Marruecos sin mí. Y mientras yo permanecía allí, paralizada, no tenía ni idea de que en menos de 2 horas descubriría exactamente por qué. Me quedé junto al mostrador de información, completamente paralizada. La mujer detrás del mostrador seguía hablando, preguntándome si estaba bien, si había alguien a quien pudiera llamar. Pero su voz sonaba como si viniera a través del agua. Todo parecía distante, irreal. Mi familia me había abandonado. Mi propia madre se había subido a un avión y se había marchado sin su hija de 14 años. Un agente de seguridad se me acercó y me pidió el pasaporte. No lo tengo, susurré. Lo tiene mi hermano. ¿Su tarjeta de embarque? También la tiene él. El agente intercambió una mirada con la mujer del mostrador.
pude ver cómo hacían cálculos, menor no acompañada, sin documentos, sin familia, sin explicación. Descubrí mucho más tarde lo que Santiago había hecho exactamente. Cuando yo fui al baño, él fue directo a la puerta de embarque. Le dijo al personal de la aerolínea que yo viajaba con otros familiares en un vuelo posterior porque habíamos comprado billetes individuales, no un paquete familiar, una especie de oferta de la cesta de Navidad del trabajo de mi madre. No hubo ninguna señal de alarma. El agente de la puerta de embarque simplemente comprobó su nombre, el de mi madre, y los dejó pasar. Pero antes de eso, había hablado con mi madre. Le dijo que yo había montado una pataleta monumental en el baño. Dijo que había estado chateando con un chico que había conocido por internet y que estaba intentando encontrarlo en Madrid. Afirmó que le había gritado, que le había dicho que odiaba a la familia y que quería que me dejaran en paz para siempre. Mi madre, agotada, estresada, condicionada por años de creer cualquier cosa que dijera Santiago, se lo creyó. No vino a buscarme, no pidió hablar conmigo, simplemente asintió, con los labios apretados y furiosa, y siguió a Santiago hacia el avión. Creyó que me estaba dando una lección sobre la gratitud, sobre no ser dramática, sobre saber cuál era mi lugar. No tenía ni idea de que estaba dejando a su hija tirada en un aeropuerto extranjero porque su hijo era un mentiroso. Pero yo todavía no sabía nada de eso. Lo único que sabía era que estaba completamente sola, sin pasaporte. Santiago lo había cogido de mi mochila, sin dinero. Mis 40 euros de emergencia estaban en la misma mochila, sin teléfono. Mi madre me lo había confiscado antes del viaje porque quería limitar el tiempo de pantalla durante las vacaciones. Ni siquiera me sabía de memoria el número de mi madre. Como la mayoría de los adolescentes, dependía de mi lista de contactos. Podría haber dicho que su número empezaba por 6, quizá, pero nada más. Un empleado de la aerolínea se ofreció a intentar llamarla por mí. Buscaron su número en los registros de la reserva y marcaron. Saltó directamente el buzón de voz. Había puesto el teléfono en modo avión, como una pasajera responsable. La ironía era palpable. La seguridad seguía haciendo preguntas. ¿De dónde era? ¿Dónde estaban mis padres? ¿Tenía algún familiar en Madrid? ¿Conocía a alguien a quien pudiera contactar? No tenía respuestas, solo lágrimas, pánico y la creciente certeza de que estaba completa y absolutamente sola en uno de los aeropuertos más grandes del mundo, a cientos de kilómetros de casa. Me llevaron a una pequeña oficina de seguridad mientras decidían qué hacer conmigo. Una mujer amable me dio agua y pañuelos, pero pude ver la preocupación en su rostro. Yo era un problema, un incidente internacional en ciernes. Me senté en esa oficina durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron 45 minutos. Mi mente no paraba de dar vueltas a las mismas preguntas. ¿Por qué haría Santiago algo así? ¿Por qué mamá no se aseguró por sí misma? ¿Por qué nadie vino a buscarme? Y entonces de repente su voz resonó en mi cabeza. El fondo fiduciario. Ella no puede enterarse. En cuanto cumpla los 18. Santiago cumplía 18 años en 3 meses. Yo no sabía nada de ningún fondo fiduciario. Mi madre nunca hablaba de las finanzas de mi padre. Solo decía que nos había dejado lo suficiente para vivir cómodamente y que ella trabajaba duro para mantenerlo. Pero Santiago sabía algo. Había estado ocultando algo y ahora me había dejado tirada en Madrid a unas semanas de que pudiera acceder a la herencia de nuestro padre. Aquello no era una broma. No era una simple rivalidad entre hermanos que se había ido de las manos. Era algo mucho más grande. Y estaba empezando a darme cuenta del peligro en el que me encontraba. Finalmente, la seguridad no tenía más preguntas para mí, así que me dejaron volver a la terminal con vagas instrucciones de esperar cerca del vestíbulo principal mientras contactaban con la embajada. Deambulé aturdida hasta que encontré un rincón cerca de una cafetería y me deslicé hasta sentarme en el frío suelo de mármol. Fue entonces cuando rompí a llorar, con lágrimas calientes y rápidas. Intenté ahogarlas con las manos, no montar una escena, pero no podía parar. Veía pasar a las familias. Niños cogidos de la mano de sus padres, riendo, a salvo. Una niña pequeña, de unos 5 años, dejó caer su oso de peluche y su padre lo recogió al instante y se lo devolvió dándole un beso en la coronilla. Un gesto tan pequeño, tan normal. No podía recordar la última vez que mi madre me había tocado con esa ternura. Quizás Santiago tenía razón.
Quizá yo no era digna de ser amada. Quizá solo era una carga, un error, alguien sin quien la familia estaría mejor. Mi estómago rugió con fuerza, interrumpiendo mi autocompasión. Llevaba sin comer al menos 8 horas. Lo último que había tomado era un croissant reseco del avión en algún lugar de Europa, y eso parecía haber sido en otra vida. Miré a mi alrededor, a las tiendas relucientes, Gucci, Prada, Chanel. El aeropuerto rebosaba lujo, y yo estaba sentada en el suelo con exactamente 0 euros. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Casi. Pensé en lo que haría si esto fuera una película. En una película, la heroína ingeniosa encontraría una salida inteligente, se haría amiga de un guardia de seguridad, descubriría un talento oculto o al menos tendría algunas habilidades básicas de supervivencia. Mis habilidades de supervivencia se reducían a preparar fideos instantáneos en el microondas y acordarme de vez en cuando de poner la lavadora. Estaba condenada. Los minutos pasaban. Apoyé la espalda en la fría pared e intenté desaparecer. Había pasado toda mi vida intentando ser invisible en mi propia familia. Ahora deseaba ser visible, aunque fuera por una vez, para alguien a quien de verdad le importara. Y entonces, justo cuando creía haber tocado fondo, una sombra se cernió sobre mí. Levanté la vista. Un hombre alto estaba de pie ante mí. Rondaría los 50 y tantos, vestía un traje elegante, lucía una barba canosa bien recortada y tenía unos ojos oscuros y amables. Parecía alguien importante, alguien que probablemente era dueño de varias de esas tiendas de lujo que yo no podía permitirme ni mirar. Pero no me miraba con juicio ni con lástima. Me miraba con auténtica preocupación. «Señorita», dijo, con un español claro y un acento que no supe reconocer. «Parece que necesita ayuda y creo que sé exactamente cómo ofrecérsela». Todos mis instintos gritaban peligro. Un desconocido, un país extranjero, sola. Era exactamente la situación sobre la que mi madre me había advertido toda la vida. No hables con extraños, no confíes en nadie que no conozcas. El mundo está lleno de gente que quiere hacerte daño. Pero la cuestión es que mi madre acababa de abandonarme en un aeropuerto, así que sus consejos no me parecían especialmente fiables en ese momento. El hombre no se acercó demasiado. Se sentó en un banco cercano, manteniendo una distancia respetuosa entre nosotros. Ni muy lejos, ni muy cerca, como si entendiera que estaba asustada y quisiera darme mi espacio. «Me llamo Mateo Reyes», dijo con calma. «Trabajo aquí, en el aeropuerto. Soy el director de relaciones con los pasajeros». Hizo una pausa, para que asimilara la información. «La he visto desde el otro lado de la terminal. Me ha recordado a alguien». Me sequé los ojos con el dorso de la mano. «¿A quién?» «A mi hija». Su voz era suave. «Falleció hace 5 años. Tenía 15. Tenía la misma expresión que tiene usted ahora mismo, como si se esforzara mucho por ser invisible, esperando que nadie se diera cuenta de su dolor». No supe qué decir. Su honestidad me pilló por sorpresa. Eso no era lo que decían los depredadores, era otra cosa. «Lo siento», susurré. Él inclinó la cabeza. «Gracias». Se llamaba Fátima. Tenía una dolencia cardíaca de nacimiento. Sabíamos que no viviría mucho, pero eso no hizo más fácil perderla. Me miró con aquellos ojos firmes y amables. Ahora quiere contarme por qué está sentada en el suelo de mi aeropuerto, llorando. Algo en la forma en que dijo mi aeropuerto, no de manera posesiva, sino protectora, me hizo confiar en él. En contra de todas las advertencias que me habían dado, empecé a hablar. Le conté todo sobre Santiago, la mentira que le había contado a mi madre, cómo ella le había creído al instante sin dudar, cómo me habían registrado como no presentada mientras mi familia volaba a Marruecos sin mí. Le conté que no tenía pasaporte, ni dinero, ni teléfono, ni forma de contactar con nadie. Le hablé del fondo fiduciario del que le había oído hablar a Santiago, de que no entendía lo que significaba, pero sabía que era importante. Mateo escuchó sin interrumpir. Su expresión se fue volviendo más seria con cada detalle, pero no parecía sorprendido. Parecía un hombre que había visto muchas cosas en su larga carrera y que reconocía la naturaleza de lo que estaba presenciando. Cuando terminé, guardó silencio un momento. «Lo que le ha pasado», dijo lentamente, «no es solo cruel, es potencialmente un delito. El abandono de un menor en un aeropuerto internacional,
especialmente con el robo deliberado de documentos de identidad, es un asunto muy grave según el derecho internacional. El corazón me dio un vuelco. ¿Un delito? Muy grave, asintió. Pero lo más importante es que es usted una niña que necesita ayuda. Y voy a ayudarla. Se levantó y me tendió la mano. Ven conmigo. Confía en mí. Dudé. Todas las alarmas de mi cabeza seguían sonando. Pero algo más profundo, algo instintivo, me decía que aquel hombre era de fiar. Quizá fue la forma en que habló de su hija. Quizá fue el hecho de que no había intentado tocarme ni acercarse demasiado. O quizá simplemente estaba desesperada. Le cogí la mano. Lo primero, dijo mientras caminábamos, es ponerte a salvo y darte de comer. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? No lo sé. ¿8 horas? ¿10? Hizo un gesto de desaprobación. Eso no puede ser. Ven. Mateo me guió por pasillos que ni siquiera sabía que existían. Zonas exclusivas para el personal. Oficinas administrativas. Pasadizos internos que conectaban la reluciente terminal pública con un mundo de eficiencia silenciosa. Se identificaba ante los guardias de seguridad que nos encontrábamos, y ellos asentían respetuosamente, apartándose. Me di cuenta de que Mateo no tenía personalmente la autoridad para iniciar una gran investigación internacional, pero sabía exactamente a quién contactar y cómo hacer que las cosas sucedieran rápido. Tenía contactos, era respetado y estaba de mi lado. Acabamos en una oficina administrativa con una iluminación suave y sillas cómodas. Una mujer llamada Aisha, de rostro amable y de unos 40 años, se sentó conmigo mientras Mateo hacía llamadas en la habitación de al lado. «Ya estás a salvo, Habibti», me dijo Aisha, entregándome un plato de comida de la cafetería del personal. Pollo, arroz, verduras, pan caliente. «Pase lo que pase, aquí estás a salvo». Comí como si no hubiera visto comida en mi vida. Aquel plato de pollo con arroz fue lo mejor que había probado nunca. El hambre es, sin duda, el mejor condimento. Mientras comía, oía a Mateo al teléfono. Su voz era tranquila, pero transmitía una autoridad que hacía que las paredes parecieran más delgadas. «Soy el director Reyes. Necesito las grabaciones de seguridad de las puertas 20 a las 25 entre las 14:30 y las 16. Sí, inmediatamente. Tenemos a una menor que ha sido abandonada deliberadamente. Un familiar le ha robado la documentación». Dejé de masticar. Abandonada deliberadamente. Oírselo decir a otra persona lo hizo real de una forma que no lo había sido hasta entonces. Mi hermano no solo me había dejado atrás, lo había planeado. 1 hora después, vi la prueba. Los compañeros de Mateo habían conseguido las grabaciones de seguridad. Encontraron el momento exacto. Santiago abriendo la cremallera de mi mochila mientras yo me dirigía al baño, metiendo la mano, sacando mi pasaporte y mi tarjeta de embarque con una pequeña y deliberada sonrisa. Los guardó en su propio bolso, los cerró y se marchó como si nada. Luego me enseñaron las imágenes de la puerta de embarque. Santiago susurrándole algo a mi madre, el rostro de ella contraído por la ira. Ella asintió, con los labios apretados, y se giró hacia la pasarela de embarque. No miró atrás, ni una sola vez. Santiago la siguió, y justo antes de desaparecer por la puerta, echó un vistazo hacia la terminal. Estaba sonriendo. Las imágenes fueron como un puñetazo en el pecho. Sabía intelectualmente que me habían abandonado. Pero verlo, ver la sonrisa de Santiago, ver la absoluta falta de vacilación de mi madre, rompió algo dentro de mí. «Esta es una prueba muy clara», dijo Mateo, sentándose frente a mí. «No hay lugar a dudas. Tu hermano robó tus documentos de viaje y te separó deliberadamente de tu familia. Tu madre no verificó su historia. Esto es abandono», asentí, aturdida. «Ahora», continuó, «debo preguntarte algo. Mencionaste un fondo fiduciario. A tu hermano le preocupaba el dinero. ¿Sabes algo sobre el patrimonio de tu padre?» Negué con la cabeza. Mi madre nunca habla de ello. Solo dice que papá nos dejó lo suficiente para vivir cómodamente. Supongo que se refería a la casa y esas cosas. Mateo guardó silencio un momento. «A veces», dijo con cuidado, «los hermanos hacen cosas terribles para proteger lo que creen que les pertenece solo a ellos. A veces los padres dejan algo más que casas y muebles. Y a veces esos secretos se convierten en armas». Pensé en Santiago, en la llamada que había oído. Ella no puede enterarse.
en cuanto cumpla los 18. Mi hermano cumple 18 en 3 meses, dije lentamente. Hablaba de un fondo fiduciario, algo a lo que podría acceder cuando cumpliera los 18. Mateo asintió. Cuando vuelvas a casa, deberías investigar los documentos de tu padre, hacer preguntas, averiguar qué dejó y para quién. ¿Crees que todo esto es por dinero? Creo, dijo con suavidad, que la gente revela su verdadero carácter cuando cree que nadie la está mirando. Tu hermano ha revelado el suyo. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer tú con esa información? No tenía respuesta. Tenía 14 años, estaba agotada, con el corazón roto y sentada en una oficina a miles de kilómetros de casa. ¿Qué podía hacer yo? Pero en algún lugar de mi interior, una pequeña llama de ira empezaba a arder. Ya no era solo tristeza, ni solo confusión. Era ira. Mi padre solía llamarme su joya escondida. Nunca entendí a qué se refería. ¿Escondida de qué? ¿De quién? Ahora, sentada en aquella oficina del aeropuerto, con la mirada firme de Mateo sobre mí, empezaba a comprender. Mi padre había visto algo. Había sabido de alguna manera que necesitaría protección frente a mi propia familia y había intentado, a su manera, dármela. Solo que yo aún no la había encontrado. Sonó el teléfono de Mateo. Respondió. Habló rápidamente en un idioma que no reconocí y luego se volvió hacia mí con una nueva expresión. El vuelo a Marrakech sigue en el aire, dijo. Aterrizan en unos 90 minutos. He contactado a las autoridades de Marruecos y a la embajada española aquí en Madrid. Cuando ese avión aterrice, tu madre y tu hermano serán recibidos por la policía. Se me encogió el estómago. La policía. El abandono de menores es un delito grave. El abandono internacional de menores con robo de documentos es aún más grave. Hizo una pausa. Ahora tienes una elección, Sofía. Puedes dejarlo pasar. Podemos organizar que simplemente vueles a casa y hacer como si esto nunca hubiera sucedido. Oh, sonrió levemente. O puedes ver cómo se hace justicia. Y créeme cuando te digo que se arrepentirán de lo que han hecho. Pensé en la cara de mi madre en la grabación de seguridad, en cómo no había dudado ni un segundo, en cómo no había mirado atrás. Pensé en la sonrisa de Santiago. Quiero verlo, dije. Mateo cogió el teléfono y marcó. Su voz era tranquila, pero transmitía una electricidad que cargaba el ambiente de la habitación. Soy el director Reyes. Necesito que contacte con la Oficina de Coordinación Policial Internacional y la Embajada de España de inmediato. Tenemos un caso confirmado de abandono de menores por parte de una familia española. La madre y el hermano se encuentran actualmente en el vuelo 384 de Iberia a Marrakech. Quiero que las autoridades los esperen cuando ese avión aterrice. No deben abandonar el aeropuerto. Me miró con una pequeña sonrisa tranquilizadora. Ahora, jovencita, hablemos de justicia. Los siguientes 90 minutos fueron los más largos de mi vida. La red de contactos de Mateo se movió con rapidez. En menos de 30 minutos desde sus llamadas, varias agencias ya estaban involucradas en mi caso. La seguridad del aeropuerto de Madrid-Barajas lo había documentado todo con marcas de tiempo oficiales. La embajada española en Madrid abrió un expediente de emergencia para mí. Una menor española abandonada con la documentación robada. Las autoridades marroquíes fueron notificadas y empezaron a coordinarse con la policía en el aeropuerto de Marrakech Menara. Iberia recibió una alerta sobre la situación a bordo del vuelo 384. Todo estaba siendo registrado. Grabaciones de seguridad, declaraciones de testigos, reconstrucción de los hechos. Un rastro de papel que sería imposible de negar o de justificar. Una funcionaria de la embajada, una mujer llamada señora Patterson, con voz firme pero ojos amables, llamó para hablar conmigo directamente. Me explicó a qué se enfrentaba mi madre. Abandonar a un menor en un país extranjero es un incidente internacional grave, dijo. Tu madre podría enfrentarse a una investigación tanto en España como en Marruecos. Tu hermano, aunque todavía es menor con 17 años, está lo suficientemente cerca de los 18 como para que sus acciones sean examinadas con mucha seriedad. Dependiendo de la ley del menor de Andalucía, podría enfrentarse a cargos por robo de documentos y desamparo de un menor. Escuchaba aturdida. Cargos, investigación, incidente internacional. Eran palabras de series de abogados, no de mi vida real. Las pruebas son claras, continuó la señora Patterson.
Las grabaciones de seguridad muestran a tu hermano cogiendo deliberadamente tus documentos. No hay lugar a dudas. La pregunta ahora es ¿cómo quieres proceder tú? ¿Cómo quería proceder yo? Como si tuviera la menor idea. Tenía 14 años. Estaba sentada en la oficina de un aeropuerto, comiendo mi segundo plato de pollo con arroz, intentando procesar el hecho de que mi familia había cometido un delito contra mí. Una parte de mí todavía quería proteger a mi madre. 17 años de condicionamiento no desaparecen en unas pocas horas. No paraba de pensar, quizá no lo sabía. Quizá Santiago la engañó por completo. Quizá si se lo explico, se disculpará y todo volverá a la normalidad. Pero entonces recordaba las grabaciones de seguridad, cómo no había dudado, cómo no había mirado atrás, y recordaba todos los años anteriores, cada vez que había creído a Santiago antes que a mí, cada vez que se había puesto de su lado sin dudarlo, cada vez que había intentado decirle que algo iba mal y ella me había ignorado. Esto no había sido un error puntual, era la culminación de un patrón que se había estado gestando durante toda mi vida. Yo era simplemente demasiado joven, estaba demasiado desesperada por su amor para verlo con claridad. La ira que había sentido antes, esa pequeña llama, se estaba haciendo más fuerte. No era un fuego caliente y descontrolado, sino frío y constante. El tipo de ira que no se consume rápidamente. Mientras esperaba noticias de Marrakech, ocurrió algo más. Algo que lo cambió todo. Cuando el avión aterrizó y las autoridades marroquíes detuvieron a Santiago y a mi madre, confiscaron el teléfono de Santiago como prueba. Un procedimiento estándar en cualquier investigación que involucre a un menor. Y cuando examinaron sus mensajes, encontraron exactamente lo que Mateo había sospechado. Mensajes a su novia, una chica llamada Brígida, de las 3 semanas previas a nuestro viaje. Santiago no había actuado por impulso. Llevaba planeándolo casi un mes. Un mensaje decía: el viaje es perfecto, me la quitaré de en medio en Madrid, y mamá tendrá que elegir un bando. Siempre me elige a mí. Otro: en cuanto Sofía esté fuera de juego, podré convencer a mamá sobre el dinero. Confía en mí ciegamente. Y el más incriminatorio, enviado solo 2 días antes de salir de Sevilla: en cuanto cumpla 18, ese fondo fiduciario es mío. Sofía ni siquiera sabe que existe. Y si se fuga en Madrid, no tendrá base para reclamar su parte. Problema resuelto. Cuando Mateo me leyó esos mensajes, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Santiago no solo era cruel, era calculador. Me había visto como un obstáculo para un dinero que yo ni siquiera sabía que existía, y había decidido eliminarme de la ecuación, permanentemente si era posible. ¿Qué me habría pasado si Mateo no me hubiera encontrado? Si me hubiera quedado perdida en ese aeropuerto, una adolescente española olvidada, sin papeles y sin forma de volver a casa. No quería ni pensarlo. La señora Patterson me ayudó a entender qué era lo que Santiago estaba protegiendo. Mi padre, antes de morir 8 años atrás, había creado un fondo fiduciario para sus 2 hijos. El valor total era de 400.000 euros, a repartir a partes iguales entre Santiago y yo. La mitad de Santiago, 200.000 euros. Estaría disponible cuando cumpliera los 18. Faltaban 3 meses. Mi mitad, 200.000 euros, estaba estructurada de otra manera. Papá la había vinculado a gastos educativos hasta que yo cumpliera 25 años. No podía tocar el capital, pero cubriría la universidad, el máster, cualquier curso que quisiera hacer. Estaba protegido, bajo llave, donde nadie podía acceder a él. Santiago llevaba meses intentando convencer a mi madre de que unificara los fondos. Su argumento, según los mensajes, era que yo era difícil e irresponsable y que malgastaría el dinero en tonterías de arte. Quería que mamá solicitara al juzgado que mi parte pasara a su control. Si yo me escapaba en Madrid, si causaba un incidente internacional que me hiciera parecer inestable y problemática, sería mucho más fácil convencer a un juez de que no se me podía confiar mi propia herencia. Mi hermano había intentado robarme mi futuro, y casi lo consigue. En un momento de calma entre llamadas, Mateo se sentó frente a mí. Aisha había traído té, dulce y aromático, nada que ver con la infusión amarga que bebía mi madre, y estuvimos sentados en silencio un rato. He visto la codicia familiar antes, dijo Mateo finalmente. En mi trabajo, en mi país, en todos los países.
El dinero revela el verdadero carácter de una persona. No la cambia, simplemente muestra quién ha sido siempre. Asentí, con la vista fija en mi taza de té. Pero también he visto otra cosa, continuó. Tu padre te quería mucho. Levanté la vista. ¿Cómo lo sabe? Porque estructuró tu herencia con protección. Se aseguró de que nadie pudiera quitártela, ni tu madre, ni tu hermano, nadie. Los ojos de Mateo eran amables. Él vio venir algo. Quizá no podía ponerle nombre, pero lo sintió, e intentó proteger a su hija desde la tumba. Se me hizo un nudo en la garganta. Pensé en mi padre. Realmente pensé en él por primera vez en años, sin llorar de pena. Solía llamarme su joya escondida. Siempre había pensado que era solo un apodo cariñoso, algo que los padres dicen a sus hijas, pero ahora lo entendía. Escondida de Santiago, escondida del favoritismo de mi madre, escondida de la dinámica familiar que mi padre ya veía formarse cuando yo solo tenía 6 años. Él lo sabía, siempre lo había sabido. Tu padre creía en ti, dijo Mateo. Ahora tú tienes que creer en ti misma. No sabía si sería capaz, pero sentada allí, en aquella oficina a miles de kilómetros de casa, decidí intentarlo. La pantalla de la pared cobró vida. Una transmisión en directo desde el aeropuerto de Marrakech. Puerta de llegadas, una dura luz fluorescente. Funcionarios de uniforme esperando. Una mujer con traje oscuro estaba con ellos, con una tableta en la mano. Esa debe de ser la representante de la embajada. Mateo miró su reloj. El avión ha aterrizado. Los pasajeros empezarán a desembarcar en 4 minutos. El corazón empezó a latirme tan fuerte que lo sentía en la garganta. 4 minutos. En 4 minutos, mi madre se enteraría de que su sol dorado estaba hecho de algo mucho menos valioso que el oro. Me incliné hacia adelante y miré la pantalla, esperando que aparecieran 2 caras familiares. Los primeros pasajeros atravesaron la puerta, con aspecto cansado y arrugado por el largo vuelo. Viajeros de negocios consultando sus teléfonos, familias reuniendo a sus hijos, una pareja de ancianos caminando lentamente del brazo. Y entonces los vi. Mi madre apareció primero, ajustándose el bolso de mano, mirando alrededor de la terminal con la expresión ligeramente aturdida de quien acaba de cruzar varias zonas horarias. Llevaba el pelo bien peinado, la ropa sin arrugas. Parecía una mujer de vacaciones, lista para disfrutar. Santiago la seguía justo detrás, riéndose de algo en su teléfono. Riéndose de verdad, sin ninguna preocupación en el mundo, sin pensar ni por un segundo en la hermana que había abandonado 12 horas antes en un aeropuerto extranjero. Parecían tan normales, tan relajados, como si no hubieran hecho nada malo. 2 policías marroquíes y la representante de la embajada española se les acercaron con calma. Vi cómo cambiaba el rostro de mi madre. Primero confusión, luego preocupación, y después el inicio de un miedo real. La mujer de la embajada habló primero. No podía oír sus palabras en el vídeo, pero pude ver el efecto que tuvieron. Le estaba explicando la situación, diciéndole a Patricia Vargas que su hija había sido encontrada abandonada en el aeropuerto de Madrid-Barajas, que se había contactado a las autoridades, que aquello era ahora un incidente internacional oficial. El primer instinto de mi madre fue defenderse. Veía su boca moverse rápidamente, incluso sin sonido. Sabía lo que estaba diciendo. Debe de haber un error. Ella quería quedarse. Tuvo una pataleta. Dijo que quería que la dejáramos en paz. Santiago estaba a su lado, asintiendo, interpretando el papel del hermano mayor comprensivo y preocupado. Siempre ha sido una dramática. Seguramente lo ha hecho para llamar la atención. Ya sabes cómo es. El oficial marroquí sacó una tableta y pulsó el play. Vi a mi madre ver la grabación de seguridad. La vi ver a su hijo abriendo la cremallera de mi mochila mientras yo me alejaba, confiando en él. La vi ver cómo sacaba mi pasaporte con esa pequeña y deliberada sonrisa. La vi ver cómo lo guardaba en su propio bolso como si nada. El color desapareció de su rostro. Pasó del rosa sonrojado al pálido y de ahí a un blanco sepulcral. Santiago intentó hablar. Lo vi gesticular, su boca moviéndose a toda velocidad, probablemente diciendo que solo era una broma pesada, que iba a arreglarlo más tarde. Las mismas excusas que había usado toda su vida. El oficial deslizó el dedo por la pantalla. Los mensajes de Santiago a Brígida.
Mi madre leyó las palabras que su hijo había escrito. No podía ver la pantalla desde mi posición, pero no lo necesitaba. Ya sabía lo que ponía. En cuanto Sofía esté fuera de juego, podré convencer a mamá sobre el dinero. Ese fondo fiduciario es mío. Ella ni siquiera sabe que existe. Patricia Vargas se llevó la mano a la boca. Su cuerpo entero pareció derrumbarse, como si le hubieran cortado los hilos. La máscara de Santiago finalmente cayó. Había visto a mi hermano librarse de los problemas con su encanto durante toda mi vida. Profesores, entrenadores, vecinos, nuestra madre, todos caían rendidos ante su sonrisa, su confianza, sus excusas fáciles. Nunca se había enfrentado a una consecuencia de la que no pudiera salir hablando. Pero no puedes encandilar a una cámara de seguridad para que olvide lo que ha grabado. No puedes sonreírle a unas pruebas y hacer que desaparezcan. No puedes justificar mensajes de texto escritos con tus propias palabras. El rostro de Santiago pasó de la confianza a la confusión y al miedo en unos 30 segundos. Encogió los hombros, sus manos empezaron a temblar. Intentó dar un paso atrás, como si pudiera escapar físicamente de la situación, pero los oficiales ya estaban a ambos lados. Pensé que sentiría satisfacción al presenciar este triunfo, quizá algún tipo de victoria. En cambio, solo me sentí cansada, triste y aliviada de que por fin todo hubiera terminado. La representante de la embajada levantó la tableta y de repente estaba viendo la cara de mi madre en una videollamada. Ella podía verme a mí, yo podía verla a ella. Parecía destrozada, el rímel corrido por sus mejillas, los ojos rojos e hinchados, más vieja de lo que la había visto nunca. Sofía. Su voz se quebró. Cariño, lo siento muchísimo, no lo sabía. Santiago me dijo. Dijo que tú querías, no lo comprobaste. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. No me preguntaste, no viniste a buscarme al baño para preguntarme qué pasaba. Simplement le Christ. Lucy, y lo siento muchísimo. Siempre le crees. No estaba gritando, no estaba llorando, simplemente estaba exponiendo los hechos. Siempre le has creído. Toda mi vida lo has elegido a él por encima de mí, todas y cada una de las veces. Sollozó más fuerte. Santiago, detrás de ella, miraba al suelo. Papá nunca me habría dejado, dije en voz baja. Él lo sabía. Siempre supo cómo era Santiago. Por eso protegió mi herencia, porque sabía que tú no lo harías. Mi madre se encogió como si la hubiera abofeteado. Podría haber dicho más. Podría haber enumerado cada agravio, cada momento en que me había fallado. Recinto, cada vez que la había necesitado y no había estado ahí. Pero, ¿de qué servía? Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. En algún lugar muy dentro, simplemente había elegido no verlo. Se acabó, dije. Se acabó ser invisible. Se acabó ser la que no importa. La representante de la embajada recuperó la tableta con delicadeza. La llamada terminó. Me quedé sentada en silencio durante un largo rato. Aisha me puso una mano en el hombro. Mateo no dijo nada, solo se sentó cerca, una presencia constante. Las consecuencias legales se fueron conociendo a lo largo de la siguiente hora. Santiago sería detenido y devuelto a España bajo custodia. Su teléfono se quedó como prueba. Su caso sería revisado por la Fiscalía de Menores de Andalucía por desamparo y robo. Tenía 17 años, edad suficiente para enfrentarse a consecuencias serias, pero lo bastante joven como para que, probablemente, no le arruinaran el futuro por completo. Mi madre también se enfrentaba a posibles cargos, pero dado que no conocía el plan completo de Santiago y gracias a mi disposición a colaborar con las autoridades, lo más probable es que recibiera una advertencia formal y terapia familiar obligatoria en lugar de un procesamiento judicial. La situación del fondo fiduciario sería revisada por un tutor designado por el tribunal. Mi herencia estaba a salvo, más que a salvo. Ahora estaba protegida por documentos legales que harían imposible que nadie la tocara. Y Santiago lo había apostado todo a su futuro deportivo. Una beca para jugar en la cantera de un equipo de primera división, delantero estrella, sueños de ser profesional. Esa beca requería un expediente intachable. Este incidente, documentado, investigado, coordinado internacionalmente, lo perseguiría. Incluso si los cargos finalmente se reducían o se retiraban, el registro existiría. Los entrenadores harían preguntas. Las comprobaciones de antecedentes encontrarían respuestas.
Todo lo que había intentado proteger, eliminándome su dinero, su futuro, su estatus, estaba ahora en riesgo. Y se lo había buscado él solo, con sus propias palabras, sus propias acciones, su propia arrogante certeza de que nunca lo pillarían. El karma, resulta, tiene un sentido de la oportunidad impecable. Antes de salir de la oficina, Mateo organizó mi regreso a casa. La embajada española me había expedido documentos de viaje de emergencia, un procedimiento estándar para menores españoles abandonados, para que pudiera volar sin mi pasaporte robado. Iberia me pasó a primera clase. El personal de la aerolínea me acompañaría durante todo el trayecto. Mateo me dio su tarjeta de visita, anticuada, de color crema, elegante. Si alguna vez necesitas algo, dijo, lo que sea, llama a este número, siempre me localizarás. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué me ha ayudado? No tenía por qué hacerlo. Se quedó en silencio un momento. Porque me has recordado a Fátima, mi hija. Era amable como tú, callada como tú, ignorada como tú. Hizo una pausa. A ella le habría gustado que ayudara a alguien que lo necesitara. Y tú lo necesitabas. Lo abracé. Probablemente fue inapropiado. Apenas lo conocía. Nos habíamos conocido hacía unas horas. Veníamos de mundos completamente diferentes. Pero en ese momento, lo sentí más como familia que a nadie con quien compartiera lazos de sangre. Eres más fuerte de lo que crees, dijo Mateo. Tu padre tenía razón. Eres una joya escondida, pero no permanecerás escondida mucho más tiempo. El vuelo en primera clase de Madrid a Sevilla fue un lujo surrealista. Toallas calientes, comidas gourmet en platos de verdad, un asiento que se convertía en una cama con sábanas de verdad, azafatas que me trataron como a la realeza después de que la aerolínea les informara de mi situación. No paraba de pensar, esto es lo más caro que me ha pasado en la vida, y no pagué ni un céntimo. Probablemente haya una lección ahí sobre cómo a veces las peores experiencias conducen a bendiciones inesperadas. Pero sinceramente, estaba demasiado cansada para filosofar. Simplemente me comí mi elegante cena de salmón. Vi 3 películas y dormí como un tronco. Cuando aterricé en Sevilla, mi abuela, Isabela, me estaba esperando en llegadas. Parecía más mayor de lo que recordaba. Hacía casi un año que no la veía, pero su abrazo fue exactamente el mismo, fuerte, cálido y con olor a lavanda y a libros viejos. Ya estás conmigo, dijo. Ya estás a salvo, cariño. Ya estás conmigo. Me llevó a su casa en Córdoba, no de vuelta a la de mi madre en Sevilla. Fue deliberado. No estaba preparada para enfrentarme a mi madre todavía. Y la abuela Isabela lo entendió sin que tuviera que explicárselo. Mi madre había regresado de Marruecos inmediatamente después del incidente. Sus vacaciones terminaron antes de empezar. Le esperaban citas con el terapeuta, entrevistas legales y los escombros de una familia que había ayudado a destruir por su ceguera voluntaria. Santiago estaba siendo procesado por el sistema de menores en Sevilla. Volvería a casa con el tiempo, pero no por un tiempo. Y cuando volviera, no sería para vivir conmigo. Por primera vez en 17 años, no tenía que existir a la sombra de mi hermano. El alivio fue tan profundo que me mareó. Una semana después de mi regreso, mi madre vino a Córdoba a verme. Parecía que había envejecido 10 años. Ojos hundidos, manos temblorosas, ropa que no le sentaba del todo bien. La pulcra administradora de hospital había desaparecido. En su lugar, había una mujer que finalmente se había visto obligada a ver la verdad sobre su familia. No puso excusas. No intentó justificar lo que pasó ni minimizar las acciones de Santiago. Simplemente se sentó frente a mí en la mesa de la cocina de la abuela Isabela y dijo: «Te he fallado. No sé cómo arreglarlo, pero quiero intentarlo, si me dejas». La miré durante un largo rato. A esta mujer que había elegido a mi hermano por encima de mí desde que tengo memoria, que había creído sus mentiras sin dudar, que se había subido a un avión y me había dejado tirada en un aeropuerto extranjero. Pero también a esta mujer que había hecho turnos dobles para mantener un techo sobre nuestras cabezas, que había perdido a su marido joven y había hecho lo mejor que pudo para mantener unida a una familia, que era imperfecta y estaba rota, y por fin dispuesta a admitirlo. «No sé si puedo perdonarte», dije con sinceridad. «Todavía no, quizá nunca». Ella asintió. Las lágrimas corrían por su rostro. «Pero», continué, «estoy dispuesta a intentarlo, si de verdad te esfuerzas».
Terapia, honestidad, un cambio real. No solo pedir perdón y esperar que todo vuelva a la normalidad. Lo haré, susurró. Te lo prometo, lo haré. No era perdón, pero era un comienzo. El destino de Santiago fue más simple. Libertad vigilada hasta los 21 años, terapia obligatoria por comportamiento manipulador, horas de servicio comunitario que tardaría años en completar y una anotación permanente en su expediente que lo descalificó de su beca deportiva. Terminó viviendo también con la abuela Isabela, con el tiempo, separado de mí, en la habitación de invitados al otro lado de la casa. Nuestra madre ya no podía mirarlo de la misma manera, y él necesitaba un lugar a donde ir. Lo último que supe, años después, es que trabajaba como ayudante de mecánico en un taller en Córdoba. Un trabajo honesto, humilde, muy lejos de sus sueños de futbolista, pero quizá exactamente lo que necesitaba. No siento satisfacción por su caída, no siento triunfo, solo siento un tranquilo alivio de que ya no puede hacerme daño. 2 semanas después de mi regreso de Madrid, la abuela Isabela me sentó con una caja de documentos de mi padre. He estado guardando esto para ti, dijo, esperando a que fueras lo suficientemente mayor, a que fuera el momento. Dentro, lo encontré todo, los papeles del fondo fiduciario, extractos bancarios, documentos legales y al fondo del todo, una carta con la letra de mi padre, fechada una semana antes de su muerte. Me la había escrito a mí. Él sabía incluso entonces que algo no iba bien en nuestra familia. Había visto el comportamiento de Santiago, la manipulación, la crueldad, la forma en que me trataba cuando los adultos no miraban. No podía ponerle un nombre exacto, pero lo sentía. Así que había estructurado mi herencia con una protección adicional. La había puesto bajo llave donde nadie pudiera tocarla hasta que yo tuviera 25 años y fuera totalmente independiente. Incluso había añadido una póliza de seguro de vida aparte, designada enteramente para mí, no por favoritismo, escribió, sino porque sabía que Santiago estaría cuidado por nuestra madre. Yo era la que necesitaba protección. La carta terminaba con unas palabras que nunca olvidaré. Sofía, mi joya escondida. Te enfrentarás a tormentas en esta familia, pero estás hecha para superarlas. Sé paciente, sé fuerte, y que sepas que tu padre te quiso más de lo que las palabras pueden expresar. Creo en ti. Con todo mi amor siempre, papá. La herencia total, cuando finalmente pude acceder a ella a los 25 años, fue de 600.000 euros. 200.000 del fondo fiduciario original, 400.000 del seguro de vida, suficiente para cambiar mi vida por completo. Lo usé con cabeza. Monté mi empresa de importación y exportación, especializada en artesanía del norte de África, porque a veces el universo tiene sentido del humor. La convertí en algo real, próspero y enteramente mío. Seguí en contacto con Mateo. Asistió a mi graduación de la universidad, de pie en la última fila, secándose los ojos. Cada año, en el aniversario del incidente de Madrid, le envío flores. Él me envía libros sobre negocios, filosofía y sobre cómo encontrar la fuerza en los momentos oscuros. Mi relación con mi madre sanó lentamente, con cuidado, con límites claros, terapia regular y conversaciones honestas que a veces dolían, pero siempre ayudaban. No somos las mejores amigas, probablemente nunca lo seremos, pero ahora somos sinceras la una con la otra, y eso es más de lo que tuvimos nunca.